Hoy prepararemos pollo encacahuatado. Cuando hablamos de comida mexicana, lo primero que se nos viene a la mente es picante. El chile, al igual que la tortilla, es un ingrediente fundamental en la cocina mexicana. Según el mapa de diversidad de chiles en México, existen hoy en día 64 variedades. Para esta receta utilizaremos 4 variedades: el chile guajillo, el catarino, chile ancho y el famosísimo chile chipotle. Bienvenidos a Catastrofa la Cocina, soy Rosy y como les comenté en un principio, hoy prepararemos un delicioso pollo encacahuatado. Los ingredientes, los tips y las recomendaciones los van a encontrar aquí abajito en la descripción del video. Y ahora sí, vamos a la receta. Acompáñenme por favor. Comenzamos sirviendo nuestras piezas de pollo. Yo utilicé 8 piezas equivalente a 800 gramos. Pierna y muslo, pero claro, puedes utilizar la pieza que te guste más. Quité la piel de los pollos para que el caldito no quedara tan grasoso. Agregamos media cebolla, un diente de ajo, 3 ramitas de tomillo o 1/8 de cucharadita, una hoja de laurel, un clavo, una pimienta gorda y una cucharadita de sal. Después de 30 a 40 minutos a lumbre media, ya que esté suavecito nuestro pollo, retiramos y reservamos. Vamos a preparar la salsa. Comenzamos limpiando los chiles, removiendo todas las semillas. Con esto evitamos que nuestra salsa de cacahuate quede muy picosa. Asamos o tatemamos, como decimos aquí en México, 4 tomates, 500 gramos, media cebolla y 2 ajitos. En el mismo sartén o comal vamos a asar los chiles, una ramita delgada de canela con 2 clavos y 2 pimientas gordas. Ahora vamos a tostar 3/4 de taza equivalente a 90 gramos de cacahuates sin sal, sin dejar de mover con la palita de unos 3 a unos 4 minutos o hasta que sientas el delicioso aroma. Yo utilicé cacahuates crudos con piel, pero también puedes utilizar sin piel. Te recomiendo solamente que utilices cacahuates sin sal. Hidratamos los chiles que tostamos, dejamos hervir un poco hasta que estén suavecitos. El tiempo que yo los tuve en la estufa a lumbre media fue de 15 minutos. Licuamos por separado primero los 4 tomates, un chile guajillo y los 2 chiles catarinos con 200 mililitros de caldo de pollo. Colamos, y esto yo lo hago porque no quiero tener restos de la piel de los chiles y algunas semillitas del tomate en mi salsa. Estos chiles, aun cuando los licuemos bien, siempre va a quedar un poquito en la salsa y es por eso que yo siempre lo cuelo. Ahora licuamos un chile ancho, un chile chipotle, puedes utilizar 2 si te gusta el picante, media cebolla, los 2 dientes de ajo,
un pedacito de bolillo equivalente a 10 gramos, también puedes utilizar una tortilla, una pizca de tomillo, la rajita de canela, los 2 clavitos y 2 pimientas gordas o asadas, una pizca de comino, 250 mililitros de caldo de pollo. Ve añadiendo los 90 gramos de cacahuates tostados, licúa por 1 minuto y vacía para mezclar con la salsita que colamos previamente. Añade 50 mililitros más de caldo de pollo a la licuadora para limpiar y vacía e integra a la salsa de cacahuate. Añade un poco de aceite a una olla o a un sartén hondo y cuando ya esté bien caliente, entonces vacías la salsa. Agrega una cucharadita de sal o caldo de pollo o verduras en polvo y mezcla con la palita de unos 10 a unos 15 minutos a lumbre media baja. Pasando ese tiempo prueba y si hace falta añade un poquito de sal y entonces incorpora las piezas de pollo. Deja en lumbre baja de unos 20 a unos 30 minutos más. Y listo, disfruta de tu delicioso pollo encacahuatado, que puedes acompañar también con un rico arroz. No olvides darle like a esta receta. Si te gustó, también puedes dejarme algún comentario. Si es tu primera vez en el canal, te invito a oprimir ese botoncito rojo que dice suscribirse. Si ya formas parte del canal, muchísimas gracias. Te recuerdo que puedes activar la campanita, así recibirás notificaciones cada vez que suba algún video como este. Muchísimas gracias. Hasta luego.